Actualidad, música y tendencias. 92.9 Radio La Clave. Esperar que terminara a las 5, para si no entro cruzado. Nano Stern, bienvenido a Radio La Clave. Muchas gracias, un placer estar nuevamente aquí contigo. Sí, tu casa, ¿no? La casa de los músicos chilenos. Así mientras podamos, mientras tengamos ganas, mientras tengamos una antena y bueno, mientras la vida importante no entrar cruzado, importante no entrar cruzado. A tierra. A tierra, ¿no? Con las cositas bien claras. Sí. O entrar cruzado a propósito, también la música al menos es un buen recurso. Es verdad, totalmente. Hay que saber dónde uno está parado nomás. Qué buena lo que nos comenta Nano Stern. A propósito también, antes de entrar en materia, ¿de dónde te vienes y para dónde te vas? Estás en medio de una gira mundial. Sí, llegué ayer de una semana de viajes por Chile. Estuve sábado y domingo en el Teatro Lago en Frutillar con los Jaivas. Qué lindo teatro. El viernes en San Fernando en el Teatro Municipal y 2 días antes en Coyhaique. Y antes de eso ya no me acuerdo. Esta semana voy a tocar en Punta Arenas, la próxima en Antofagasta con la Orquesta Sinfónica, y después parto otra gira grande por Estados Unidos, Canadá, México, y ya vuelvo a Chile a presentar nuevas cositas por acá. Un creativo por naturaleza, no te agotas de crear, estás siempre escribiendo, siempre haciendo música, siempre escribiendo letras también. No estoy siempre escribiendo, ¿eh? Ya, es una no, cosa... son periodos intensos en donde de repente como que algo pasa y se abre una compuerta. Ahí aprovecháis. Sí, tiene que ver con un estado como mental, emocional, creativo muy particular, que no es el mismo que de estar de gira, por lo menos para mí. Hay colegas que admiro mucho que están de gira, realmente llegan al hotel y una canción. A veces me pasa, pero no suele ser. Ya. Sí. En el caso de este último proceso creativo del disco que hablaremos, fue más bien al contrario. O sea, fue muy rápido, pero en un par de días en que yo estaba concentrado en eso. Y como que toda una experiencia acumulada, todas unas ganas de decir ciertas cosas, confluyeron ahí de manera muy, muy abrupta. A propósito de eso, que ya lo mencionas, este disco tiene por nombre Refugio. Quería pedir si tenemos acceso al primer track de este trabajo. Sí. Es muy distinto a los discos que yo te había escuchado. Sí. De partida tiene piano. Claro. Algo que no... Es una sonoridad completamente distinta a cualquiera otro de mis discos. Algo que no había pasado antes. La forma en que lo hicimos también es muy diferente. Es otra cosa, fue un disco grabado, fuera de mi casa, fue grabado en Nueva York. Entonces yo estaba de visita y estaba colaborando con un trío de músicos de allá, que suelen tocar juntos y que pertenecen, podríamos decir, como a la primera división así del jazz mundial, ¿no? Entonces, un lujo absoluto poder colaborar con gente que tiene una musicalidad a flor de piel, una manera de enfrentarse a la música que es muy distinta a lo que solemos entender nosotros desde el mundo de la música popular, porque para hacerse una idea, ¿no? Yo llegué allá con las partituras de la música, con las guías, digamos, son partituras generales, y tuvimos 2 ensayos y 1 día de grabación, y eso es, ¿no? Y todo esto que suena es fruto de la improvisación, del espacio que se da para sentir la música, para tocar y para entrar en ese estado como un poquito de gracias y decir ya, esto. En todo el sentido de lo que me estás diciendo, se ve, es un disco calentito. Como sí, cálido, totalmente. Está dentro de la casa con un fogón, sí, ¿no? Con una copita de vino. Ojalá. Eso es lo ideal. O 2. Pueden ser, ¿no? Es Refugio, un disco que también te lleva a esos mundos del jazz, porque también la escena neoyorquina tiene chilenos y chilenas. Varios de ellos están ahí. O sea, de la banda, de 3 son 2 chilenos, el Rodrigo Recabarren y Pablo Menares, con trabajo y batería. Músico. Y Yago Vázquez, que estamos escuchando ahora, pianista español. Y por supuesto Claudia Acuña, que es una tremenda invitada, un lujo poder estar con ella. Que te acompañó en parte de este disco. Hablemos del proceso, cómo fue grabado. Me dijiste que llevaste las partituras, te fue acompañando esta banda. Aquí es donde entra el segundo track, me encanta cómo está conectado. Claro. Este preludio fue una improvisación, entonces. Fue una improvisación que hicimos al final de la sesión. Ya. Al revés, ¿no? Lo cual es muy bueno, generalmente grabar, digamos, las introducciones cuando ya la sensación general de lo que se ha hecho está, ¿no? Porque es como decir, bueno, y ahora, ¿cómo entramos aquí, ¿no? ¿Cómo invitamos a la gente a entrar a este mundo? Claro, el clásico de las oberturas. Las oberturas siempre se hacen en... Sí, pues, justamente cuando uno ya sabe lo que viene. Exactamente. Aquí estamos escuchando Refugio. Sí. Con mis aciertos y mis fracasos voy caminando sin rumbo fijo,
una ruta que yo me elijo, buscando norte. Este disco ya, bueno, habla por sí mismo. Un disco muy intimista, ¿no? Lo grabaron, ¿cómo se tiene? En directo. En directo, ¿no? Sí. Micrófonos conectados. Un par de horas de sesión, o sea, realmente es un registro de músicos tocando en una sala, ¿no? Algo Eso. que es la base de todo, pero a veces se diluye. O sea, casi nunca, ¿no? Son muy pocos los discos hoy en día que se graban realmente así. Porque, por supuesto, claro, tiene una complejidad interpretativa mayor que te tiene que salir. Dicho en fácil, digamos. O sea, tienen que tocar a un nivel de disco, en verdad. Y eso es muy bonito y también eso me da mucha alegría respecto a los conciertos que vienen, porque es como decir, está ahí. O sea, es una cosa que se puede recrear cada vez y cada vez con una búsqueda diferente, que tiene que ver también con esto del jazz. A mí no es que me interesa particularmente, digamos, el foco no es como la estética del jazz, claro. Es la manera de hacer música desde la libertad y desde la improvisación y desde abordar cada vez que algo se toca como una experiencia única, irrepetible y ojalá en que haya realmente una búsqueda distinta. Hicimos un par de tomas de cada canción y por lo general cuando se graba así se busca como la toma perfecta, ¿no? Como ya, si no nos salió, hacemos de nuevo para que salga lo que queremos lograr. En este caso no fue así, cada toma era distinta, íbamos para otro lado, íbamos permitiénonos explorar otra manera de sentir las Lo que canciones. pasa a veces en los discos viejos de jazz, cuando uno encuentra, no sé, un disco que no había salido con tomas que nunca se publicaron. Son nada que ver. Son nada que ver. Sí. No sé, un Miles Davis tocando. Sí, pues bueno, la clásica, el Kind of Blue, También. disco emblemático de la historia del jazz en que Miles llegó con la partitura al estudio. O sea, y fue un disco que revolucionó la música toda y que los músicos nunca habían tocado esa música hasta que se grabó directamente ahí, ¿cachai? Y yo creo que eso marca también como un hito y una ética también artística. Y para mí fue una tremenda oportunidad de poder, digamos, ir a hacer eso con mis canciones, con músicos que están en ese rollo, ¿no? Y para mí fue un desafío en lo personal porque tampoco estoy acostumbrado, digamos, yo estaba nervioso y decía, oye, pero 2 ensayos y una jornada de grabación es poco. Y al final, claro, terminé entendiendo y también felizmente estando como a la altura de las circunstancias de poder hacerlo, ¿no? Para allá iba también. Estamos conversando con Nano Stern a propósito de su último y más reciente trabajo, Refugio, que recomiendo de inmediato. Lo anoten y vayan a buscarlo en plataformas digitales porque está buenísimo. Un track que me gustó mucho es Desorden, con Claudia Así es. Acuña. Escuchemos un poquito, ¿eh? Escuchemos un poquito de Desorden para que nos metamos en... Es como un valsecito peruano. Exacto. Si el disco siempre navega entre la música raíz latinoamericana, tocada desde una aproximación libre. Con swing. Esa es la idea. Sí. Hay desorden de mi corazón, hay catástrofe y herida. Canta, baila y déjate llevar, que nada es tan urgente en esta vida. Hay desorden a mi alrededor. Siguen siendo tus letras. Esta canción la creamos en conjunto. Ah, ya. Claro, fue una colaboración creativa también. Fue súper interesante cómo surgió, porque veníamos hablando por teléfono un buen tiempo. Yo ya sabía que la Claudia venía cantando algunas canciones mías de antes, lo cual es un tremendo honor. Ella en sus conciertos allá en Estados Unidos. Imagínate lo que es para un autor, ¿no? Que una intérprete como ella cante tus canciones. Y empezamos a pololear con esta idea, ¿no? De hacer algo en conjunto, y cuando ya se dio la posibilidad concreta, dijimos, oye, pero hagamos una canción juntos. ¿Y cómo lo hacemos? Si estábamos yo en Chile, ella en Estados Unidos, y dijimos, ya, bueno, empezamos, nos pegamos una conversa así como en plan de la vida. Entonces salió este tema del desorden, como el desorden en la vida, ¿no? Que estábamos los dos en momentos un poco desordenados. Y entonces me dijo, ya, te voy a mandar una idea. Y colgamos, y yo veo inmediatamente en el WhatsApp, decía grabando audio. Y un minuto después me llega un audio de 1 minuto. O sea, colgó y empezó a cantar. Pum, y me manda como una idea que el otro día la escuché. Después la puedo buscar y les puedo mostrar como lo que derivó en esto, ¿no? Y después yo me puse a trabajar, tomé eso, que era un pedacito como de una parte, y bueno, surgió la canción completa, ¿no? Surgió todo este asunto. Qué bonito como lo cuentas, porque habla mucho de cómo es la música al final, esto de crear cosas. Cuando leí que estabas metiéndote en esto del mundo del jazz,
no podía dejar de pensar digamos, en tu performance, o como al menos yo te percibo, como te conozco, bueno para la guitarra, bueno para el rock, y también muy cercano a la música medieval, ¿no? Que también tenía harto de improvisación. Por supuesto, o sea... Quizás hay algo ahí más cerca de lo que... Es que casi toda la música, digamos que está, el centro de la música está la improvisación, ¿no? Es una cuestión muy particular de la música clásica y romántica, hablando como de estilos, ¿no? En que no está mucho ese espacio porque la idea es tocar lo que el compositor estipuló, pero del barroco, particularmente en el barroco y hacia atrás, hay mucha libertad, se espera, si tú tocáis lo que está escrito es una paja, una reverenda lata, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sonata trío barroco y un trío de jazz, la manera de hacer música es lo mismo, la cantidad de información que hay en una partitura es la misma, que es muy poca, porque se entiende y se espera que uno interprete, que uno se meta, ¿no? Entonces, también desde la composición es interesante porque uno compone de otra forma, ¿no? Uno compone imaginando y dejando el espacio para que las individualidades florezcan y que por supuesto los grupos también reaccionen unos con otros. El grabar en directo te permite no solamente tener muy buenas interpretaciones individuales, sino también sentir y dejar registrada la interacción entre uno y otro. Alguien toca de una manera, el otro reacciona, eso me lleva a mí a cantar de una forma, o porque yo declamo, digamos, un verso con una intención, entonces los músicos reaccionan, y eso es muy rico y es algo que suele estar muy ausente hoy por hoy en los discos. Está ausente hoy, y es cierto que también, para ser justos con la historia, en la época clásica y romántica tampoco está, como esta figura del compositor en un espacio casi intocable. En el camino, la misma sociedad también lo fue llevando. Claro, porque los grandes compositores románticos y clásicos, igual ellos eran grandes improvisadores. O sea, Beethoven, por decir ejemplo, sí, claro, máximo, se sentaba al piano y a la cagada, le dan un tema y podía estar 8 horas improvisando sobre eso, ¿no? Después se produce como esta canonización, claro, estricta, y la música realmente así no vive, ¿no? Requiere espacio también. Absolutamente, porque los músicos nos gusta hablar y conversar en música y expresarnos, ¿no? Y ahí está la libertad, yo creo, como elemento central. Hermosas palabras, Nano Stern, a propósito de esta gira mundial 2025, donde vienes presentándote en diferentes países, Norteamérica, Argentina, Europa, Asia. Esta es una verdadera gira mundial, lo habíamos hablado la última, antes que te fuera, me he dado cuenta, hoy día lo conversaba con un colega en una entrevista, que en realidad no es una gira mundial, es que es mi vida, ¿cachai? En mi vida estar de gira y estar haciendo esto, y sucede que voy a muchos lugares, pero no es la lógica de una gira, es la lógica de la vida del cantor, más bien. La vida del trovador que está con su guitarra, que viaja de un lado a otro. Estás acompañando también, lo dijiste al principio, pero solo para recordarlo, has estado acompañando a los Jaivas también en el concierto acústico. Una maravilla de experiencia. ¿La experiencia? No, increíble, inolvidable. Nunca en la vida voy a olvidarme de lo maravilla que significa estar ahí, cantar con ellos. O sea, yo estoy ahí cantando y miro al lado, está don Mario, don Claudio, es una cuestión así que estoy haciendo acá, ¿no? Y además que me ha tocado desplegarme de multiinstrumentista también en el concierto. Entonces, de la mandolina, al violín, a la guitarra, a la percusión, a la batería en los últimos conciertos. ¿Ah, también? También, sí, una ridiculez absoluta, pero lo paso tan bien. Está la Juanita con el bombo y yo sentado en la tele y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Métanse a mi Instagram, que hay unas fotos que subí ayer de justamente de esa faceta percusiva. Y no, bueno, muy entretenido. Una última mención a raíz de lo que suena. Otro de los colaboradores de este disco es don Eduardo Carrasco de Quilapayún, que acuñó la letra de la canción que cierra el disco, que es La Rueda de la Fortuna. Sí, él escribió el texto. También muy en conversación, en conjunto, de que queríamos colaborar y de cosas que nos estaban pasando a los dos. Él a sus 80 y tantos años, yo a los 40, pero ciclos de la vida que parecen ser retornar. A ver. Tiene una esencia oscura y que la noche brilla con sus estrellas puras. No, este disco para disfrutárselo entero. Sí, además es cortito, media hora. Está ahí a medio camino de un EP y un LP. Es para escucharlo. N gente me ha escrito en estos primeros días que existe el disco, me ha dicho, oye, lo escuché 3 veces seguidas. Qué rico, para ir descubriendo, tiene muchas capas, tiene mucha música, mucha poesía, así que... Y qué bueno que cierre así, don Eduardo Carrasco, que no sé, probablemente a mí, por lo menos me conmueve, una de las canciones más lindas que tiene en nuestro país sobre la tierra, que es nuestro cobre, con Quilapayún. Sí, Eduardo además es filósofo, ¿no? Fue director de la Escuela de Filosofía de Chile como 30 años, o sea, tiene una cabeza increíble y cuando escribe se nota, ¿no? Así que un placer poder colaborar con él también. Bien, Nano Stern, y ustedes ya saben, vayan a buscar refugio, también métanse a todas las redes del Nano para que encuentren cosillas divertidas. Lleno de sorpresitas. Lleno de sorpresitas y bueno, éxito en el resto del viaje. Muchas gracias. Un placer siempre conversar contigo. Abrazo a la gente que nos está escuchando y no dejen de descubrir este disco que le pusimos mucho, mucho cariño. Bien, son las 5:57. En la próxima hora
cuento corto. Loreto Aravena, Paz Bascuñán y Jenny Cavallo. Yo me despido hasta mañana. Lo que tienes en tus oídos de 5 a 6, ya sabes, es clave. Ciego es el hombre ciego, sufre y no alcanza a ver que todo se completa. Micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentó Es Clave.